Este video tendrá información relacionada al capítulo 1083 del manga de One Piece, así que si no vas al corriente con la historia recomiendo pausar aquí. El tema que discutiré a continuación lo abordé en un video anterior, que no tiene spoilers para los que ven el anime. Si deseas revisarlo lo podrás encontrar en el enlace en la descripción. Eiichiro Oda sigue jugando con nuestros sentimientos. Todos ansiamos saber qué sucedió durante el Reverie en torno a Sabo, el Rey Cobra, Vivi y el Trono Vacío. Y aunque el capítulo lleva por nombre La verdad de aquel día, en realidad lo que nos contó no era precisamente lo que queríamos saber. Espero de corazón que el capítulo 1084 sea más esclarecedor. Pero por el momento quiero hablar de un tema que ya había tocado, el símbolo del demonio Imu. Durante el capítulo 1083 obtuvimos una pista muy sutil, pero importante, que se relaciona a una posible identidad de este enigmático personaje. Para discutirla hay que hablar de los Caballeros de Dios. El término en japonés es Kami no Kishidan. Kishidan es un término que se utiliza para referirse a un tipo especial de personaje histórico. Los caballeros pertenecientes a órdenes militares creadas durante las cruzadas y que respondían a la Iglesia Católica. Oda está usando esta palabra para hacer alusión a la milicia católica, y en la historia hay muchas órdenes de caballeros que encajan en el concepto. Seguramente cuando se habla de las cruzadas, una persona promedio recuerda a los caballeros templarios, una de las órdenes de caballeros más poderosas e influyentes de la historia, y que han sido objeto de misticismo y de muchas leyendas, tanto en obras históricas como ficticias. Sin embargo, los templarios solo eran una de muchas órdenes que clasifican en lo que los japoneses nombran como Kishidan. Pero en este capítulo, cuando Dragon habla de los Caballeros de Dios, muestra 9 siluetas. Y eso es importante, pues la orden de los Caballeros Templarios, o más bien, la orden de los pobres compañeros de Cristo del Templo de Salomón, fue fundada por 9 individuos. No podemos descartar que haya más de 9 líderes de los Caballeros de Dios en One Piece, pero a mi parecer esto no es coincidencia, y por tanto podemos especular por el momento que esta orden, que controla los asuntos internos de Marijoa, está inspirada en los templarios y tiene precisamente 9 líderes. A pesar de ser una orden oficialmente aprobada por la Iglesia Católica, los templarios fueron acusados de sacrilegio por parte del Papa Clemente V. Esto sucedió porque los templarios se negaron a fusionar su orden militar con las demás, en un proyecto que tenía como objetivo fortalecerse para recuperar la Tierra Santa. Así fue como iniciaron las acusaciones de herejía contra ellos, y eventualmente fueron ejecutados, bajo las ideas de blasfemia y adoración de ídolos. Para fines de teorías de One Piece y de este video en particular, basta con mencionar que una de las deidades que se acusó a los templarios de venerar es a Baphomet, una figura que según Wikipedia en el ocultismo representa el equilibrio entre ideas opuestas, el balance entre animal y humano, hombre y mujer, bien y mal. A Oda le gusta llevar teorías de conspiración y leyendas de nuestro mundo y trasladarlas a One Piece, y creó posible que así como se acusó a los templarios de idolatrar a Baphomet, los Caballeros de Dios sirven a una figura similar que por supuesto vendría a ser Imu. Y primeramente hay que pensar, ¿entonces Imu es una especie de dios o demonio? Yo creo que sí, y tal vez Oda nos dejó la pista en la película One Piece Film Red. Aunque la película en sí no es canónica, Oda intervino directamente en su historia y quizá plantó algunos simbolismos con relevancia real en la continuidad del manga. Durante esta película aprendimos sobre el antiguo rey demonio Toto Música, el cual surgió en el pasado producto de los infortunios y las desgracias de la humanidad. En un mural escondido en la isla de Elegia vemos como hay múltiples personas tomadas de las manos y Toto Música delante de ellos. En mi opinión, esto representa que la conjunción de los sentimientos de desesperación de los humanos de ese tiempo fueron los que manifestaron una entidad sentiente de ese nivel, muy parecido al fenómeno del Clavautaman, en donde el amor de una tripulación hacia su barco induce la aparición de un espíritu que refleja los sentimientos positivos que los tripulantes acumulan hacia el barco. Si consideramos que la acumulación de sentimientos, ya sea positivos o negativos, de una cierta cantidad de personas puede crear una entidad viviente, en un caso más general que no se limita solo a los Clavautaman, es posible que Imu haya emergido en el siglo vacío como una respuesta al miedo que los humanos tenían hacia las razas más poderosas que ellas, o incluso el miedo hacia la tecnología desconocida y altamente poderosa que controlaba el reino antiguo.
Imu entonces quizá nació en la forma de una deidad similar a Baphomet, pero es necesario aclarar que aunque se le relaciona con el demonio, muchos lo consideran una deidad, y de hecho una deidad que representa balance, ni buena ni mala. Quizá eso es justo lo que la humanidad que vivía en un mundo caótico necesitaba, un equilibrio, aunque este no fuera perfecto. Hasta ahora solo he especulado un posible origen de Imu, y la conexión con Baphomet es vaga, pero hay simbolismos en One Piece que sugieren que esto podría ser verdad. Uno de los más importantes a mi parecer está en la habitación del Gorosei, en Marilloa. Si viste el video que sugerí al inicio de la plática sabrás a qué me refiero, pero si no, no te preocupes, aquí discutiré todos los detalles. En la habitación del castillo Pangea, donde siempre vemos al Gorosei, existe notablemente un símbolo en las paredes, que si prestamos atención está constituido por dos cuadrados superpuestos, uno girado 90 grados con respecto al otro. Este símbolo es conocido como la estrella de Lakshmi en nuestro mundo, pero sabemos bien lo que representa en One Piece. Es un símbolo usado en un ritual para invocar al rey demonio Satán. Cuando Brook es enviado por Kuma a la isla Namakura, los lugareños lo confunden con Satán, pues justamente Brook cae a mitad de un ritual que pretendía invocar a esta figura demoníaca. La gente de Namakura quería que Satán los ayudara a deshacerse de la tribu de brazos largos que los atacaban constantemente. Y vemos con claridad que el símbolo usado en la invocación es justamente la estrella de Lakshmi. Esto no me parece coincidencia, y por tanto creo que ambos usos de la estrella en One Piece están conectados. Es decir, que la gente de Namakura estaba usando un ritual que en el pasado tuvo éxito. Ese ritual pudo haber sido la forma en la que Imu comenzó a existir en el mundo. Es curioso cómo en el castillo Pangea, en la Ciudad Santa, un lugar cuya simbología alude a la divinidad, se posee en una de sus habitaciones más importantes un símbolo relacionado a Satán en el mundo de One Piece. Pero si trasladamos la idea a Baphomet, recordemos que aunque es considerado un demonio por la religión católica y la supuesta adoración a este fue parte de las acusaciones que se hicieron en contra de los caballeros templarios, Baphomet es una figura de equilibrio, una deidad que no es ni buena ni mala. Baphomet siempre es representado con cuernos, y este detalle es a mi parecer muy importante. En la escena de invocación a Satán donde Brook aparece, vemos claramente tanto en el manga como en el anime un cráneo con cuernos que podría ser de algún toro o buey. Esto quizá reforzaría ligeramente la idea de que Oda quiere darnos pistas sobre un posible demonio con cuernos en One Piece. Ya muchos habían notado en el pasado que los ojos de Imu se parecen mucho a los que muestra la máscara que estaba usando Rob Lucci en la noche que el CP9 decidió eliminar a Iceberg y obtener los planos del arma ancestral Plutón. Esta máscara tiene cuernos y asemeja a un buey y podría ser una representación de Imu. Hay un cierto detalle que supe hasta que comencé a hacer los videos de misterios de los databooks, y en ese momento omití, pero creo que es muy importante en esta conversación. El databook One Piece Blue Grand Data File tiene una sección llamada Gran presentación de los tesoros de Oda Sensei. Son 4 objetos que Oda mantiene en la habitación donde escribe el manga y que son muy importantes para él. El primero te resultará bastante curioso. Dice así: cráneo de vaca, artículo comprado en Estados Unidos. A su regreso a Japón estuvo a punto de quedarse en la aduana debido al Acuerdo de Washington, Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Pienso que es una simple vaca. Aunque el databook al que tengo acceso, que es la traducción de Editorial Panini al español, menciona que es un cráneo de vaca, lo cierto es que más bien es de un toro o un buey, pues las vacas no tienen cuernos de esa longitud. El cráneo tiene un agujero de bala, pero Oda le puso unas banditas en su patrón de cruz. Lo que es importante aquí es que Oda suele usar elementos que le gustan para incorporarlos en su obra. De hecho, sus otros 3 tesoros son prueba de ello. Uno es la colección de diferentes espadas y pistolas, elementos muy recurrentes en One Piece. Otros son figuras de colección, entre las que destacan los 7 samuráis de la película de Akira Kurosawa del mismo nombre, que fueron la inspiración de Oda para crear a los Vainas Rojas. El cuarto tesoro es un autógrafo de Akira Toriyama y creo que no es necesario ilustrar la enorme influencia que Dragon Ball tuvo en One Piece. Así que no parece tan descabellado que el cráneo tuviera cierto impacto en la obra de One Piece, ¿verdad? Ahora vamos al último conjunto de pistas importantes sobre este tema. Mencioné antes que el cráneo no es de una vaca, sino de un toro o un buey. Esto es importante. En inglés, buey se escribe ox, y la palabra ox
es una que aparece en One Piece múltiples veces, de formas muy misteriosas. Una de ellas viene en el nombre de la campana Ox, que se menciona en el capítulo 594 del manga. Esta campana pertenecía al barco Oxloid, y cada año nuevo es tocada 16 veces. 8 para despedir el año anterior y 8 para dar la bienvenida al año que sigue. 16 veces. Para quienes no lo sepan, el nombre Imu puede ser leído como 16, usando el sistema de juegos de palabras japoneses que usan números. Esto fue resaltado en el capítulo 1060, donde Imu apareció por primera vez desde su introducción en el arco del Reverie. Las apariciones del número 16 en One Piece son otro tema extenso. Por el momento quedémonos en la línea de la palabra Ox. El tocar la campana Ox 16 veces es ya un simbolismo que a mi parecer acerca a la figura del buey con Imu. Es una pista que por sí sola no dice mucho, pero considerando todas las demás pistas que mencioné antes, se va volviendo más robusta. Durante la saga de Skypiea, Pagaya conduce un vehículo que tiene una bandera curiosa. Tiene un fondo blanco y la figura de un cráneo con cuernos. Además de eso, tenemos 16 rayos que emanan del cráneo. Es una bandera que podría pasar desapercibida, pero dada la enorme cantidad de simbolismos de la saga de Skypiea, ¿será que Oda plasmó aquí una pista más? La bandera del ejército imperial japonés es un sol de 16 rayos, extremadamente similar a lo que vemos aquí. Además, durante la mini historia de Enel, lo que parecería ser una repetición de las letras O y X es vista en las ruinas de la ciudad lunar Birka, y en uno de los murales de la historia de esta civilización vemos un objeto extraño, que con algo de imaginación podemos pensar que forma las letras OX y también IM, es decir, Ox-Im. ¿Será este objeto la forma original de Imu? Una referencia reciente la encontramos en la gabardina de Vegapunk Shaka, en la que claramente podemos leer Ox, Caution, precaución, Ox. ¿Qué querrá decir esto? Quizá Ox no solo significa buey, sino alguna otra cosa, una sustancia tal vez. Cuando York le dispara a Shaka en la cabeza, en mi opinión parecería como si el casco no ocultaba un rostro, sino que era un recipiente lleno de líquido. ¿Será que ese líquido es lo que la gabardina nos advierte que tengamos precaución? Si es así, realmente no tengo idea cómo se relaciona eso con Imu. ¿Acaso Vegapunk pudo reproducir su sangre y sus habilidades, así como la Green Blood reproduce las habilidades paramecia? ¿Quién sabe? Esta última pista es bastante extraña. Pero en conclusión, creo que hay varias pistas indirectas que apuntan a que Oda tomó inspiración de los caballeros templarios para crear a sus caballeros de Dios, incluyendo su supuesta adoración a la deidad Baphomet. Existen pistas que relacionan a Imu con un animal con cuernos, lo cual apoya esta idea, y la creación de Toto Música en Film Red podría ser el mecanismo por el que Imu fue creado en el pasado. Espero que el video te haya gustado, y si fue así agradeceré mucho tu like. ¿Qué teorías tienes sobre Imu? ¿Cuál será el rol de los caballeros de Dios en el futuro de One Piece? Escríbeme todas tus ideas en los comentarios y suscríbete al canal para más teorías de One Piece. Para terminar, agradezco mucho a todos los miembros del canal por su apoyo. A López, Ramón Parra, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Miguel Pérez, Iván, Miguel Cuda, Jerónimo Angiolillo, Agustín Terres Segundos, Cristian Ledesma Candás, Pancho López, Adán Álvarez, Adrián Duarte, Alejandro González, Kaiserex, Waldos, Vomitus 404, CH3Z93, Ojocor 25, Yoyo, Chofócrates, Cops, Jarayuco 1, Kep06, Bolas 24, Lemelamente, Jof Cunes, E. Martínez, Esculapio, Andrés Miñán, González de Mario, Cristian Ignacio Zúñiga, Gibran Villa, David Pong 78, Roberto Sea, Leandro González, Mr. Don Luffy, Sarmi, Hanna Hananomí, Lucas Núñez, Ari Aguilar, Benjamín Bustos, Federico Juárez, Malojo, Macarno, Miguel Cajón, Oscar Sánchez, José Alarcón, Pepe González, Perdido en la Tardis, César Omar, Osef Day Yoliday, soy Dani Barrios. Además de aparecer en los agradecimientos al final de cada video, los miembros del canal tienen acceso a todos mis videos antes de ser publicados. Si deseas formar parte, haz clic en el botón de unirse debajo del video o en el enlace de la descripción. Te lo agradeceré un montón. Y muchas gracias a todos en general por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Bienvenidos a la primera escena postcréditos del canal. Cuando estaba a punto de subir este video, noté un detalle adicional que no me había dado cuenta mientras estaba haciendo la narración de la teoría. Observen la corona que porta Baphomet. ¿No les parece conocida?